Relatos del lado oscuro presenta La Evasión, 24º capítulo de las aventuras de Arthur Gordon Pym. Adaptación de la novela de Edgar Allan Poe. Dirk Peters y yo habíamos sobrevivido al ataque de los salvajes de aquella isla en el Polo Sur. Los nativos de la isla habían exterminado a la tripulación de la goleta Jane Guy, misma que nos había rescatado del naufragio del barco ballenero que capitaneaba el padre de mi fallecido amigo August, y en el cual viajé de polizón. Dirk, hijo de una india Upsuroka y un francés, me había rescatado varias veces de morir, y ahora permanecíamos juntos, escondidos en un barranco de una montaña. El día 24 de febrero de 1828, viendo que nos era imposible subsistir más tiempo a base de avellanas, cuyo consumo nos ocasionaba dolores agudos, decidimos hacer una tentativa desesperada para bajar por la vertiente sur de la colina. Por aquí la pared del precipicio es de esteatita, blanda. Podemos tallar escalones con nuestros cuchillos, tal como lo hicimos cuando salimos del abismo, después del derrumbe. Pero es casi perpendicular y al menos debe tener unos 50 metros de profundidad. No tenemos opción, Arthur. Mira, aquí hay un estrecho reborde. Está a unos 6 metros por debajo de la orilla del abismo. Ayúdame a saltar hasta allí. Atemos los pañuelos que tenemos. Amarra un extremo a uno de esos avellanos y yo amarraré el otro extremo a mi cintura. Luego bajarás tú. Peters consiguió saltar a él con la ayuda que pude prestarle. Con más dificultad también bajé yo. Apenas puede uno imaginarse lo arriesgada que era la empresa. Pero como no había otro recurso, decidimos intentar bajar tallando los escalones. Empezaré a cavar los escalones en la pared. Hay que hacer hoyos profundos, de unos 15 o 20 centímetros, Arthur, de modo que nos permita fijar, con la culata de la pistola, una clavija bastante fuerte. Esto nos dará un punto de apoyo. Ahora desata los pañuelos del arbusto y arrójame la punta. La ataré a la clavija del agujero superior y me deslizaré unos 10 metros más abajo. Creo que hasta ahí alcanzará la cuerda de pañuelos. Dirk abrió otro agujero y fijó otra clavija. Se alzó por sí mismo, de modo que quedaran sus pies justamente en el agujero que acababa de abrir, metiendo con sus manos la clavija en el de más arriba. Ahora era necesario desatar los pañuelos de la clavija superior, con el fin de atarlos a la segunda, y aquí se dio cuenta de que había cometido un error al abrir los agujeros a tanta distancia. Sin embargo, después de una o dos tentativas arriesgadas e infructuosas para llegar al nudo, teniendo que sujetarse con la mano izquierda mientras con la derecha procuraba desatarlo, cortó al fin la cuerda, dejando un trozo sujeto a la clavija. Atando luego los pañuelos a la segunda clavija, descendió hasta un trecho por debajo de la tercera, procurando no bajar demasiado. Gracias a este medio, que a mí nunca se me habría ocurrido, Peters logró llegar al fondo del precipicio. Dirk era realmente ingenioso e intrépido. Pasó un rato antes de que yo pudiese reunir el valor suficiente para seguirle, pero al fin me decidí. Peters se había quitado la camisa antes de bajar, y uniéndola a la mía formé la cuerda necesaria para la aventura. Después de tirar el fusil que encontramos en el abismo, sujeté aquella cuerda a los arbustos y me dejé caer rápidamente, procurando con el vigor de mis movimientos dominar el miedo. Esto me dio buen resultado en los primeros escalones, pero enseguida mi imaginación se sintió terriblemente excitada pensando en la inmensa profundidad que tenía que descender aún y en la precaria naturaleza de las clavijas y de los agujeros de esteatita, que eran mi único soporte. En vano me esforzaba por apartar aquellos pensamientos y por mantener mis ojos fijos en la lisa superficie del abismo que tenía ante mis ojos. Cuando más angustiosamente luchaba por no pensar, más intensamente vivas se tornaban mis ideas y más terriblemente claras. Al fin llegó la crisis de la imaginación, tan espantosa en semejantes casos. Esa crisis en la que comenzamos a sentir por anticipado lo que sentiremos cuando nos caigamos, imaginándonos la indisposición, el vértigo, la lucha postrera y la amargura final de la caída y el despeñamiento. Y comprendí entonces que aquellas imaginaciones creaban sus propias realidades y que todos los horrores imaginados se volcaban sobre mí en realidad. Sentí que mis rodillas se entrechocaban con violencia, mientras mis dedos se soltaban gradual pero inevitablemente. Me zumbaban los oídos y me dije, es el clamor de la muerte, y me consumía un deseo irresistible de mirar hacia abajo. Y con una ardiente e indefinida emoción, mitad de horror y mitad de angustia aliviada,
dirigí mi vista hacia el abismo. Mis dedos se agarraron convulsivamente, mientras la idea cada vez más débil de una última y posible liberación vagó como una sombra por mi mente, y un instante después mi alma entera se sintió invadida por el ansia de caer. Era un deseo, un anhelo, una pasión completamente irrefrenables. De pronto solté la estaca y, girando el cuerpo a medias sobre el precipicio, permanecí un segundo vacilante contra su desnuda superficie. Pero entonces se produjo una convulsión en mi cerebro. Una voz penetrante y fantasmal resonó en mis oídos. Una figura negruzca, diabólica y nebulosa se alzó inmediatamente a mis pies y, suspirando, sentí estallar mi corazón y me desplomé en sus brazos. Me desmayé y Peters me sostuvo cuando caía. Había observado mis movimientos desde el fondo del abismo y, dándose cuenta de mi peligro inminente, intentó inspirarme valor por todos los medios, aunque la confusión de mi mente era tan grande que me impidió oír lo que me gritaba. Por fin, viéndome vacilar, se apresuró a subir en mi auxilio y llegó en el momento preciso para salvarme. Si hubiese caído con todo mi peso, la cuerda de lino se habría roto indefectiblemente y me hubiera precipitado en el abismo. Cuando sucedía esto, Dirk se las ingenió para sostenerme con cuidado, de modo que permanecí suspendido sin peligro hasta que me reanimé, cosa que sucedió al cabo de 15 minutos. Al recobrar el conocimiento, mi temblor había desaparecido por completo. Me sentí como un nuevo ser y, con ayuda de mi compañero, llegué al fondo sano y salvo. Entonces nos encontramos no lejos del barranco que se había convertido en la tumba de nuestros amigos y hacia el sur del sitio donde la colina se había derrumbado. El lugar era muy agreste y su aspecto me recordaba las descripciones que hacen los viajeros de las aterradoras ruinas de Babilonia, sin hablar de los escombros del risco destrozado que formaba una barrera caótica hacia el norte. La superficie del terreno en todas las demás direcciones estaba sembrada de enormes túmulos. Estos montículos parecen ruinas de algunas gigantescas construcciones de arte. Aunque así no se ven nada artísticas. Hay muchas escorias y grandes bloques de granito negro sin forma, mezclados con otros de rocas sedimentarias blancuzcas, ambos granulados de metal. No se ve ningún vestigio de vegetación. ¡Mira, cuidado! ¡Ese escorpión es enorme! Sí, hay muchos. Es extraño encontrar este tipo de fauna en esta región polar. También hay reptiles. Busquemos alimento. Eso no nos va a servir. Vayamos hacia la costa por las tortugas. Pienso que estemos a medio kilómetro a lo sumo. Habíamos avanzado un poco, deslizándonos cautelosamente entre las enormes rocas, cuando, al doblar un recodo, 5 salvajes se lanzaron sobre nosotros desde una pequeña caverna, derribando a Peters al suelo de un garrotazo. Cuando cayó, el grupo se abalanzó sobre él, dándome tiempo para recobrarme de mi asombro, y aún tenía el fusil, pero el cañón había quedado tan estropeado al arrojarlo desde el precipicio que preferí usar mis pistolas. Cayeron 2 salvajes, y otro, que estaba a punto de atravesar a Peters con su lanza, saltó a sus pies sin conseguir llevar a cabo su propósito. Al verse libre, mi compañero, no tuvimos ya mayores dificultades. También él conservaba sus pistolas, pero juzgó prudente no utilizarlas. Confió en su gran fuerza, que supera a la de todas las personas que he conocido en mi vida, y se apoderó de la masa de uno de los salvajes muertos para romperles la tapa de los sesos a los 3 restantes. Todo esto sucedió con tal rapidez que apenas podíamos creer en su realidad y permanecimos en pie ante los cadáveres en una especie de contemplación estúpida, cuando unos gritos que se oyeron a la distancia nos hicieron volver a la realidad. Era evidente que los salvajes habían sido alarmados por los disparos y que teníamos pocas probabilidades de no ser descubiertos. Para volver a la montaña hubiera sido necesario avanzar en la dirección de los gritos, y aunque hubiésemos logrado llegar a su base, nunca hubiéramos podido subir sin ser vistos. Nuestra situación era peligrosa y vacilábamos en qué dirección comenzar la huida, cuando uno de los salvajes, a quien yo había disparado y al que creía muerto, se puso en pie súbitamente e intentó huir. Pero le atrapamos antes de que hubiese dado unos pasos. ¿Le disparo? No, espera. Tal vez podamos obtener algún beneficio obligándole a venir con nosotros. Tú. Ven acá, acompáñanos o te mataremos. Las irregularidades del terreno nos habían ocultado hasta entonces el mar, excepto a trechos.
cuando al fin lo vimos claramente. Cuando salimos al descubierto en la bahía, vimos con gran espanto una inmensa multitud de nativos que acudían desde la aldea y desde todos los lugares visibles de la isla, dirigiéndose hacia nosotros con gesticulaciones de extremado furor y aullando como fieras. Estábamos a punto de darnos vuelta e intentar ponernos a cubierto entre la vegetación cuando descubrí las proas de 2 canoas que sobresalían por detrás de una gran roca. Corrimos hacia ellas. Estaban desocupadas, sin más carga que 3 tortugas de los Galápagos y la acostumbrada provisión de remos para 60 remeros. Nos apoderamos sin demora de una de ellas y, obligando a embarcar a nuestro cautivo, nos lanzamos al mar con todo el poder de nuestras fuerzas. Apenas nos habíamos alejado de la orilla cuando recobramos la suficiente calma para darnos cuenta del gran error que habíamos cometido al dejar la otra canoa en poder de los salvajes, quienes avanzaban rápidamente. No había tiempo que perder, así que decidimos regresar por aquella canoa. Remamos con toda la energía de la desesperación y llegamos antes de que la alcanzasen los nativos. Un solo salvaje había llegado a ella. Este hombre pagó cara su agilidad, pues Peters le disparó en la cabeza. Nos esforzamos en primer lugar por empujarla hacia dentro del agua, fuera del alcance de los salvajes. Pero al ver que estaba firmemente encallada y que no había tiempo que perder, Dirk, de 1 o 2 golpes enérgicos con la culata del fusil, logró romper buena parte de la proa de uno de los costados. Entonces la empujamos mar adentro. Mientras tanto, 2 de los nativos se habían asido a nuestra barca, negándose a soltarla, hasta que nos vimos obligados a matarlos con nuestros cuchillos. Ahora la situación se había despejado y avanzamos rápidos hacia el mar. El grupo principal de los salvajes, al llegar a la canoa rota, lanzó los gritos más tremendos de rabia y contrariedad que se puedan concebir. En verdad, por lo que he podido saber de aquellos desdichados, pertenecían a la raza humana más malvada, hipócrita, vengativa, sanguinaria y completamente diabólica que existe sobre la faz de la tierra. Es evidente que no hubieran tenido ninguna misericordia con nosotros si hubiésemos caído en sus manos. Hicieron una loca tentativa para seguirnos en la canoa averiada, pero al ver que estaba inservible, exhalaron de nuevo su rabia en espantosas vociferaciones y corrieron de nuevo hacia sus montañas. Así pues, nos habíamos librado del peligro inmediato, pero nuestra situación seguía siendo bastante sombría. Sabíamos que los salvajes tenían otras 4 canoas. Ignorábamos el hecho del que posteriormente nos informó nuestro cautivo, de que 2 de estas habían volado hechas trozos por la explosión de la goleta Jane Guy. Por consiguiente, calculábamos que seríamos perseguidos tan pronto como nuestros enemigos diesen la vuelta a la bahía donde estaban sus embarcaciones. Con este temor, empleamos todos nuestros esfuerzos en dejar la isla atrás y avanzamos velozmente sobre el agua, obligando al prisionero a coger un remo. Al cabo de una media hora, navegando hacia el sur, vimos una nutrida flota de canoas planas que surgían de la bahía con el evidente propósito de perseguirnos. Pero enseguida se volvieron atrás, sin esperanza de poder alcanzarnos. La evasión. Las aventuras de Arthur Gordon Pym. 24º capítulo. Edgar Allan Poe. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.